La producción y el consumo de bienes y servicios generan inevitablemente algún tipo de residuos. Estos pueden ser sólidos, ya sea de naturaleza orgánica o inorgánica, líquidos que incluyen a los que se vierten disueltos como parte de las aguas residuales y los que escapan de forma de gases. Todos ellos, en función de su composición, tasa de generación y manejo, pueden tener efectos muy diversos en la población y el ambiente. En algunos casos sus efectos pueden ser graves, sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que se manejan de manera inadecuada o se vierten de manera accidental. Bueno, la RSU o los residuos sólidos urbanos son aquellos que se producen en las casas o habitaciones en consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas. Por ejemplo, residuos de los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques o residuos orgánicos, los que provienen también de cualquier otra actividad que se realice en establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias y los resultantes de lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole. El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos, RSU, puede explicarse como resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el cambio en los patrones de consumo de la población, entre otros. En México, como en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par del gasto de consumo final privado y el Producto Interno Bruto Nacional. Puesto en términos sencillos, esta relación que se ha observado también en otras regiones del mundo se traduce en que a mayores niveles de consumo se produce un mayor volumen de residuos. La generación de residuos está íntimamente ligada al proceso de urbanización. En general se reconoce que este se acompaña por un mayor incremento del poder adquisitivo de la población, que conlleva estándares de vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor volumen de residuos. Por lo contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los habitantes basan principalmente su consumo en productos menos manufacturados, que por lo general crecen de materiales que terminan como residuos, como envolturas, por ejemplo. Consecuencias ambientales y la salud de la disposición inadecuada en los residuos sólidos urbanos. Es necesario prestar gran atención a los temas relacionados con la recolección, manejo y disposición final de los residuos. En este sentido, uno de los temas más relevantes es el que tiene que ver con su adecuado confinamiento, con la finalidad de evitar que los sitios en los que se deposita la RSU se conviertan en focos de contaminación o infección. Y se asegure que no serán dispersados. Entre los factores de riesgo que deben considerarse se encuentra la generación de biogases. Los sitios de confinamiento de RSU son importantes generadores de biogases, algunos de los cuales también son gases de efecto invernadero. Lo que se produce en mayor proporción son el metano y el dióxido de carbono, mientras que los que se producen en cantidades muy pequeñas son el nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y oxígeno. La liberación de sustancias agotadoras de ozono, SAO. Las sustancias agotadoras de ozono, SAO, son compuestos que afectan la capa de ozono y contribuyen a su distribución. Entre ellos se encuentra el clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, etc. Los SAO se utilizan para fabricar gases refrigerantes utilizando en los refrigeradores y aires acondicionados, por ejemplo. Pero también se utiliza en espumantes y aerosoles.
cuando los envases vacíos o los aparatos electrodomésticos que los contienen son descartados de manera inadecuada. La SAO que contienen se libera en la atmósfera y afectan a la capa de ozono, contaminación de los suelos y de los cuerpos de agua. Muchos RCU generan líquidos durante su proceso de descomposición, los cuales se conocen con el nombre de lixiviados. Su composición puede ser muy diversa y está directamente relacionada con la naturaleza de los residuos de los que provienen. De esta manera, los desechos orgánicos producirán lixiviados de características muy diferentes a aquellos que se generan por la fuga de materiales con que se elaboran las pilas, por ejemplo. Ya sea que se trate de lixiviados de origen orgánico o no, su composición y cantidad suele representar un riesgo de contaminación para el suelo y los cuerpos de agua adyacentes, tanto superficies como subterráneos, y puede provocar problemas de toxicidad, eutrofización y acidificación, por lo que evitar su flujo superficial e infiltración es de suma importancia. Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades. Los RCU, residuos sólidos urbanos, actúan como fuente de recursos y refugio para diversos grupos de organismos, los cuales pueden llegar a ser nocivos para el ser humano, al interrumpir en las zonas habitacionales y ser fuente directa de infecciones, al ser vectores de los organismos que la provocan. Los insectos, tales como moscas, cucarachas, pulgas y mosquitos, pueden ser vectores de enfermedades como diarrea, tifoidea, paludismo, giardiasis y dengue. Las ratas pueden diseminar peste, tifus y leptospirosis, y las aves toxoplasmosis, por lo que el tratamiento de los residuos debe considerar la reducción de este tipo de organismos. RCU en Paraíso, Tabasco. Paraíso, flor de espuma, rinconcito que se arrulla noche a noche con la música del mar. Paraíso, un lugar que ha sido bendecido con bellezas naturales, pero que también enfrenta desafíos sociales. ¿Qué sucede con los residuos urbanos que se generan aquí? Las calles de Paraíso son un reflejo de los problemas que enfrenta esta comunidad. La falta de una adecuada gestión de residuos urbanos ha creado un ambiente insalubre y poco atractivo para los residentes y visitantes. Esta gran urbe, al ras del Golfo de México, recibió en 1982 a Pemex, con un gran puerto petrolero, industrial, comercial e internacional, trayendo así para bien o para mal un progreso hacia este pueblo costero. Mucho se ha hablado de cómo esta empresa maneja sus residuos. En 2022 se inauguró la nueva refinería Olmeca, con la promesa de un futuro mejor pero incierto. Esta pequeña ciudad petrolera que se ha extendido hasta engullir al municipio que la ha alojado ha generado empleos, así como también un mayor flujo de gente. Y como lo mencionamos anteriormente, más gente significa más basura y más residuos. La gran aglomeración de gente ha convertido el Paraíso en un lugar muy estresante para vivir. Poco queda de ese pueblo tranquilo que solía ser. El río Seco. Este afluente viene de los sistemas lagunares de la zona de Sánchez Magallanes y se conecta con la laguna de Mecoacán, pero a su paso por el municipio se vuelve altamente contaminado con aguas negras y toneladas de basura. Este río de alrededor de 5 kilómetros que pasa por nuestro municipio es contaminado por descargas de aguas residuales, lo que ha convertido el lugar en una gran fosa séptica al aire libre, generando alarmante foco de infección. En diversas ocasiones se ha intentado arreglar esta problemática, pero el mismo humano, sin conciencia alguna y con una ciega moral, sigue con su irresponsabilidad al contaminar. Y es que Paraíso podría ser un destino turístico y con un mejor desarrollo si tuviéramos cuidado con nuestra naturaleza. Es muy increíble y a la vez triste pensar que hace mucho tiempo nuestros antepasados pescaban por este río, donde también se podían realizar diversas actividades recreativas. En la alcaldía de hoy ya no queda ningún rastro de ello,
Abordar estos residuos sociales urbanos requiere la implementación de políticas públicas integrales y acciones coordinadas por parte de las autoridades locales, la participación ciudadana y la colaboración con organizaciones sociales y del sector privado. Es fundamental promover la equidad al acceso de servicios básicos, la inclusión social y el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los residentes del Paraíso Tabasco.